un pequeño ubicación anatómica de dónde están hablando, de qué van a hablar, de qué patología, hacen una pequeña referencia anatómica, después hacen una pequeña descripción de la patología, su forma fisiopatológica, ¿estamos? Después los signos clínicos, después cómo se diagnostica y cómo se trata, ¿tá? Es el orden que vamos a seguir acá, ¿tá? Entonces, la definición de bursitis, o sea, ¿por qué pierdo tiempo en esto? Porque para todas las patologías que vamos a ver de acá en adelante, vamos a seguir ese orden, ¿tá? Definición, una referencia anatómica, una referencia fisiopatológica, signos clínicos, diagnóstico y tratamiento. ¿Estamos? Entonces, la definición bursitis es fácil, inflamación de la bolsa sinovial. Vamos a una pequeña referencia Profe, anatómica. perdón que lo corte. ¿Puede Sí. grabar la clase? Vos sabés que estoy en Meet y no sé cómo grabarla. ¿Cómo es? ¿Vos sabés? Porque no me sale la opción acá. Pizarra, cambiar diseño. No me sale la opción. Y estuve viendo ahí los tutoriales que si yo entro por la facultad, por la universidad, sí me la deja grabar a la clase. Pero no sé cómo entrar por la facultad a Google Meet. Entonces tengo que entrar con un usuario de la facultad. Les prometo que para la próxima clase voy a averiguar eso. ¿Está? Y sí. Bueno, dale. ¿Quién es? Listo, dale. Perfecto. Ahí Eldi la graba. ¿Y cómo hace Eldi? Ah, no sé cómo es eso de acá yo tengo esta, ¿cómo se llama? La Apple y no sé cómo es. Y no soy muy ducho para la tecnología. Sigamos con la bolsa sinovial, ¿está? La bolsa sinovial es un saco cerrado tapizado por una membrana celular que se parece a una membrana sinovial, interpuesta entre partes móviles sujetas a fricción o puntos de presión inusual, prominencia óseas, tendones, pues, cualquier estructura donde necesitamos que haya una pequeña fricción y que no se dañen los tejidos adyacentes, ¿tá? ¿Se entiende eso? Vamos a tener una bolsa sinovial, ¿tá? Puede llegar a ser, perdón, subcutánea, por debajo de la piel, ¿tá? O puede ser subtendinosa cuando está por debajo de un tendón, ¿tá? ¿Estamos? Esas son las de mayor importancia clínica en clínica equina. ¿Cómo está compuesta histológicamente? Tenemos un tejido mesenquimatoso modificado, donde tenemos una íntima y una subíntima. La íntima está compuesta por sinoviocitos tipo A y B. Los A son generalmente de tipo macrófagos y los B son generalmente de tipo fibroblásticos. ¿Ah? Por la subíntima van a ir los vasos sanguíneos y linfáticos. Por lo tanto, la subíntima de una membrana sinovial es la que nos va a dar la nutrición de ese líquido sinovial que va a estar dentro de esa bolsa sinovial. ¿Se entendió? La función de la membrana sinovial en sí va a ser de la fagocitosis, ¿tá? La regulación de la producción de la proteína y el ácido hialurónico del líquido sinovial. Es muy importante eso, porque cuando nosotros alteramos la membrana sinovial, vamos a alterar la función de esa membrana sinovial, por lo tanto, vamos a alterar la regulación de esa producción de proteína y ácido hialurónico. ¿Por qué pierdo un poquito de tiempo acá? Porque para las membranas sinoviales de las articulaciones es el mismo concepto. ¿Tá? ¿Mm? Y otra de las funciones de las membranas sinoviales es la regeneración de tejido. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Ustedes saben que me pueden Sí, parar en sí, cualquier profe. momento. Sí, profe.
Perfecto. Vamos a las clasificaciones de las bolsas sinoviales. Tenemos distintos tipos de clasificaciones, pero las más usadas son según su ubicación y según cómo se forman. Según cómo se forman quiere decir las que son congénitas, las que ya vienen desde nacimiento, ya viene el cuerpo anatómico ya viene con esas bolsas sinoviales. Pero hay algunas que son adquiridas, estamos, por algún tipo de estrés que ese cuerpo puede llegar a sufrir, entonces la adaptación a ese estrés es la producción de esas bolsas sinoviales. Generalmente son en planos subcutáneos, ¿m? Y sobre prominencias óseas. ¿Tá? ¿Se entendió eso? ¿Mm? Entonces tenemos congénitas y adquiridas. ¿Tá? Dentro de la ubicación vamos a tener las subcutáneas, que ya le expliqué, las subtendinosas, ¿tá? Las subligamentosas, que son la misma que las subtendinosas, pero una está debajo de un ligamento y el otro está debajo de un tendón, obviamente. Las subfaciales y las submusculares. Las que son de mayor importancia clínica, ¿tá? Las que nos pueden llegar a tener mayor importancia clínica son las subcutáneas, las subtendinosas y las subligamentosas. ¿Tá? ¿Se entendió? Es muy ¿Puedo importante. Sí, repetir, profe. profe, las de mayor importancia porque se corta? ¿Cómo? ¿Perdón? Las de Quiero que- mayor importancia. Si puede la- repetir a las de mayor importancia clínica porque se cortó. Las de mayor importancia clínica son las subcutáneas, las subtendinosas y las subligamentosas. ¿Tá? Esas son las que tienen mayor importancia clínica. ¿Tá? Pero en realidad tenemos 5 tipos de bolsas sinoviales. ¿Tá? O sea, la pregunta ahí puede ser, porque esta es pregunta de parcial, chico. La pregunta puede ser, ¿cuántos tipos de bolsas sinoviales conocen? Perdón. Entonces, si dice cuántos tipos de bolsa sinovial conoces, son 5, ¿tá? Subcutáneas, subtendinosas, ligamentosas, faciales y musculares. Ahora, ¿cuáles son las bolsas sinoviales de importancia clínica? ¿O cuál es la clasificación según su ubicación y según su importancia clínica? Van a ser 3: subcutánea, ligamentosa y subtendinosa. ¿Tá? ¿Se entendió? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Acá en el libro Adams, en el Adams en la cuarta y quinta edición, en las otras ediciones ya no habla mucho de eso, pero no es tan minucioso en la Bursity, ¿tá? Pero en el Adams tienen un cuadrito donde se clasifican casi todas las bolsas sinoviales que tienen importancia clínica. Por ejemplo, la subcutánea vamos a tener la bolsa del olecraniana, ¿tá? Que está sobre la tuberosidad olecraniana. Es subcutánea porque está entre la piel y el hueso en la tuberosidad olecraniana, ¿tá? Que es lo que se llama bursitis del codo. Después tenemos la bolsa calcánea, que es subcutánea, también, porque en la calcánea tenemos una subtendinosa aparte, tenemos una calcánea subcutánea y una subtendinosa. La calcánea subcutánea está por encima de la tuberosidad calcánea sobre la cara plantar del tendón del flexor digital superficial. ¿Estamos? Eso es a nivel del tarso, lo que se llama como agrión antiguamente. Las subligamentosas, las dos más importantes, son la bolsa atlántica y la supraespinosa. ¿Tá? La bolsa atlántica, obviamente, que está entre la piel y el atlas, ¿tá? Entre el ligamento nucal y el músculo recto dorsal mayor de la cabeza. Es el mal de la nuca, se lo suele conocer cuando está inflamada esa bolsa. ¿Tá? Y la supraespinosa está debajo del ligamento nuclear, sí, está debajo del ligamento nucal y sobre la tercera y cuarta vértebra torácica. ¿Tá? ¿Mm? Y es el mal de la cruz, es lo que suele producirse el mal de la cruz. Ya vamos a hablar, pero esa bursitis generalmente es infecciosa.
generalmente. Ya la vamos a ver. Y las subtendinosas, ¿tá? Que son las que más respuesta clínica pueden llegar a tener, o sea, más manifestaciones clínicas pueden llegar a tener, tenemos la bolsa bicipital, obviamente que está debajo del tendón del bíceps braquial, sobre la cresta central del surco bicipital del húmero. Ya lo vamos a tener, vamos a ver con más detalle. La bolsa extensora del carpo radial, la bolsa del navicular, que esta tiene mucha importancia clínica, ¿tá? La bolsa navicular o bolsa podotroclear, que está entre el hueso navicular y el tendón del flexor digital profundo. ¿Estamos? Después tenemos la bolsa del extensor digital largo, no es tan común que se lesione esta, pero bueno, está la bolsa calcánea intertendinosa, la calcánea subtendinosa, la bolsa cuniana, que está entre el tendón cuniano, estamos a nivel de que el tendón cuniano es un tendón donde el músculo tibial craneal se inserta sobre el tercer metatarsiano, perdón, sí, tercer metatarsiano, pero tiene una ramita que se inserta sobre el cuarto y en esa ramita que se inserta sobre el segundo tarsiano hace la rama cuniana del tendón del flexor del músculo tibial craneal, ¿tá? Esa es la bursitis cuniana. También da eh, tiene mucha importancia clínica, tiene muchos signos clínicos. Y la bolsa de debajo del extensor digital común a nivel de la articulación del nudo, que también puede llegar a ser con importancia clínica, ¿tá? Bueno, subcutáneas tenemos permanentes y adquiridas, porque generalmente las adquiridas suelen ser más frecuentes en formas subcutáneas. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque por base de un estrés que sufre el cuerpo, la forma de defenderse sobre ese estrés es produciendo esa bolsa. ¿Estamos? Las permanentes subcutáneas vamos a tener las nucales, la de la cruz, preesternal, la del olecrano, precárpica, de la tuberosidad coxal, la tuberosidad esquiática, la prerotuliana, muy difícil de que se llegue a formar esa bolsa, o sea, a inflamar esa bolsa prerotuliana, y la del calcáneo. Y después las adquiridas están sobre las espinas de la escápula, ¿tá? Generalmente son caballos donde están mucho tiempo en decúbito lateral, ¿estamos? Entonces la espina de la escápula y la piel se empieza a rozar constantemente, entonces a ese estrés el cuerpo ¿qué empieza a hacer? Se empieza a inflamar, se empieza a producir toda una fibrosis y esa fibrosis se termina capsulando y formando una bolsa. Esa es la forma de defenderse del cuerpo hacia ese estrés. Entonces se adquiere esa bolsa que es bastante común verla sobre la espina de la escápula. La lateral al radio, proximal y distal, no es tan común, yo no la he visto mucho. La cara anterior del nudo y la del dorso. Las bursitis del dorso, en la parte dorsal, en la columna vertebral, cuando los arneses o las monturas que usan los caballos son de baja calidad o están mal puestos, empieza a producir un estrés sobre las distintas partes del dorso del animal y la forma de defender el cuerpo hacia ese estrés es produciendo esas bolsas subcutáneas. Diríamos que las adquiridas, la más común es de la espina de la escápula. La precáprica o higroma carpal es subcutánea y generalmente se da por debajo del carpo, por debajo de la piel entre la articulación del carpo y la piel. No es intraarticular, ¿estamos? Esta deformación no es intraarticular. ¿Cómo nos podemos llegar a dar cuenta si es intraarticular esa deformación? Se me puse una foto que no se me guardó y me falló. Bueno, generalmente en esta bursitis, a ver si la tengo acá. Ahí está la foto. Cuando yo flexiono, ¿estamos? El carpo, la articulación del carpo,
perdón, cuando yo flexiono la articulación del carpo, esta bursiti va a desaparecer, ¿tá? Perdón, se va a mantener la bursiti esta cuando yo hago la flexión del carpo. Pero si yo tengo una artritis o una inflamación intraarticular en la región del carpo, cuando yo flexiono la articulación del carpo, aumento los espacios articulares de la articulación del carpo, por lo tanto tiende a desaparecer esa deformación articular, siempre y cuando no sea una inflamación articular crónica, donde haya mucha degeneración y deformación. ¿Se entendió eso? Perdón, creí que había... ¿Cuándo es que ese. desaparece, profe? Cuando nosotros flexionamos el carpo, ¿tá? Nosotros flexionamos el carpo, vamos a aumentar el espacio articular entre los huesos carpianos, ¿está? Entonces, si yo tengo una deformación que proviene de la articulación o sea, intraarticular de la articulación carpiana, ¿tá? Si tengo una deformación de la articulación carpiana, cuando yo aumento ese espacio articular, ¿tá? Esa deformación va a tender a desaparecer. En cambio, si yo tengo una bursitis precárpica, esa inflamación no va a desaparecer porque está subcutánea. ¿Se entendió? Sí, ¿Me perfecto, entendiste? profe. Sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Lo que tienen que tratar de diferenciar acá es con las efusiones radiocarpial, ¿tá? Porque generalmente si ustedes ven estas fotos, fíjense que está bien hacia dorsal de la articulación del carpo. Estamos también a dorsal de las articulaciones del carpo. Pero este otro tipo de inflamaciones, por ejemplo, una efusión que viene de la articulación carpal, se va a manifestar en otros lugares, ¿está? ¿Por qué? Porque la articulación del carpo va a tener otros sacos articulares, ¿estamos? Entonces no va a estar tan a dorsal la efusión articular, ¿tá? Igual que si es una efusión del extensor carpo radial, ¿tá? Vamos a verlo sobre el tendón del carpo radial solamente. ¿Vamos? Hay que tratar de diferenciar. Son tipos de efusiones que ustedes pueden llegar a tener en la misma región, que estamos hablando del carpo. Entonces, la bursitis precárpica la tengo que diferenciar en esas otras efusiones que puedo llegar a encontrar. ¿Se entendió la idea? Sí, profe, ¿qué eran las efusiones? La efusión es un aumento de líquido en ciertas regiones anatómicas, ¿está? Ese aumento de líquido, ¿tá? Puede llegar a ser de líquido sinovial, puede llegar a ser sangre, puede llegar a ser eh, linfa, ¿estamos? Generalmente es una deformación y un aumento de líquido en ciertos lugares anatómicos, ¿tá? Sí. Bueno, la olecraneana o higroma del codo. ¿Qué vamos a tener? Acá vamos a tener el tríceps braquial, sí, tríceps braquial, que tiene sus tres cabezas, la cabeza larga, la cabeza medial y la cabeza lateral, ¿tá? Pero, o sea, tiene tres orígenes el tríceps, pero tiene una sola inserción que es en el olecrano, ¿tá? Y vamos a tener una bolsa subcutánea, ¿tá? Entre la punta del olecrano y la piel, vamos a tener una bolsa subcutánea. Pero a su vez también vamos a tener una bolsa subtendinosa sobre el tendón del tríceps braquial y el olecrano. ¿Estamos? Fíjense en esto, ¿tá? En este tipo de foto, ustedes ven perfectamente que es una bursitis de tipo subcutánea. ¿Por qué? Porque si yo tuviese una subtendinosa, generalmente esto se va a ver bilobulado o se va a ver para un lugar o para el otro dividido por el mismo tendón donde está la bolsa. ¿Se entendió eso? ¿Ese razonamiento? ¿Ah?
porque ese razonamiento es para todas las bursitis subtendinosas, para tratar de diferenciar la subtendinosa de una subcutánea y mayormente en lugares donde podemos llegar a tener las dos, la subcutánea y la subtendinosa. ¿Se entendió? ¿Tá? Una forma de diferenciar la bursitis subcutánea de la subtendinosa es que la subtendinosa puede llegar a tener dos lóbulos a bursitis. ¿Por qué? Porque el tendón me lo divide a la bolsa. Me la va a aplastar y va a hacer que la efusión se produzca para los dos lados del tendón. ¿Se entendió el razonamiento? Sí, profe. Perfecto. Esta úlcera, esta bursitis, ¿tá? Generalmente en la subcutánea se da por decúbitos prolongados pues generalmente por traumas, ¿tá? Se suele producir generalmente ante traumas directos sobre esa región, ¿tá? Se produce en respuesta a ese estrés, se produce la bolsa subcutánea. Se inflama esa bolsa subcutánea. Pero a su vez, si hay algún problema en el tendón del tríceps braquial, puede también producirse una bursitis subtendinosa a nivel del tríceps braquial. Entonces, en el higroma del codo tenemos que diferenciar dos, si es bursitis subcutánea o subtendinosa. ¿Tá? La subcutánea generalmente es un trauma directo sobre la región. La subtendinosa puede estar relacionada a una tendinitis del tríceps braquial o a un trauma directo sobre la región. ¿Se entendió? Sí, una pregunta. ¿Cuáles son Sí. los tipos de trauma más comunes en esa área? Y en esa área puede ser, por ejemplo, un jinete que tenga que sea bastante largo, ¿tá? Y que con el estribo puede llegar a pegarle a esa altura un bochazo. En el salto, bueno, es difícil que una valla vaya a pegar justo en esa región. Pero generalmente un bochazo, un palazo, puede llegar a ser una patada entre los mismos caballos, ¿tá? Cualquier tipo de trauma que puede llegar a ser, generalmente en los caballos de polo se da porque el jinete de polo por ahí estriba un poquito más largo y y el jinete que sea de piernas largas, generalmente el estribo pega en ese lugar o por un bochazo. Generalmente también suele pasar eso. ¿Mm? O las patadas, normalmente la patada te puede producir cualquier tipo de lesión en cualquier lado del caballo. Bien, ¿Vamos? gracias. Bueno, la ligamentosa dijimos que teníamos dos, de la nuca y de la cruz. Dentro de la nuca teníamos una subligamentosa del nucalis cranealis y la subligamentosa del nucalis caudalis, porque ahí vamos a tener dos tipos de bolsa, ¿tá? Una que es craneal y otra que es caudal. Y la de la cruz es ligamentosa también, que es también por debajo del ligamento supraespinalis. Con el de la cruz tengan que tener cuidado porque generalmente este tipo de bursitis es infecciosa y está relacionada con la brucelosis, ¿tá? Ya la vamos a ver, ¿tá? Pero sobre las bursitis subligamentosas, ¿tá? Vamos a tener el nucal y la de la cruz. Dentro de la nuca vamos a tener dos, craneal y caudal. Y de la cruz vamos a tener sobre el ligamento de la cruz y generalmente suele ser infecciosa, la de la cruz. ¿Ah? Ahí ven, ¿tá? Cómo está este ligamento nucal, ¿tá? Vamos a tener la craneal, la caudal y sobre las primeras vértebras, apófisis espinosa de las vértebras torácicas, vamos entre el ligamento nucal y la apófisis espinosa de las vértebras torácicas, vamos a tener la bolsa subtendinosa del tórax, ¿tá? Profe, ¿qué infección puede producir? De acá, generalmente la brucelosis en caballo, que es muy poco común, pero se suele acantonar en este tipo de bolsa. ¿Ah? Si usted tiene una inflamación de esta bolsa, de la bolsa subtendinosa de la cruz, ¿ah? Tienen que manipularla con guante y con mucho cuidado porque generalmente
ahí se acantona la brucelas. ¿Mm? Perfecto. Es una de las pocas infecciones, bursitis infecciosas, directamente infecciosas, ¿ah? En el caballo. ¿Mm? Puede ser una bursitis séptica, ¿tá? Pero causada por una herida. ¿Estamos de acuerdo? Pero que sea el origen de la causa, sea infecciosa, esta es una de las pocas bursitis de origen infecciosa en el caballo. ¿Ah? ¿Estamos? Sí, ¿Estamos? Muchas gracias. ¿Se durmieron o los aburrí? Acá tienen, ven, acá cómo se ve la bursitis, ¿ah? A nivel de la cruz. Esta, esta en particular, no fue por brucelosis, sino por mal puesta la montura y por el arnés que usó ese caballito, era de muy baja calidad, que terminó produciendo un estrés constante sobre la cruz y en respuesta a eso le produjo una bursitis. Y esta, si la ven con detención, ven que es subcutánea. ¿Por qué? Porque si fuese subligamentosa, ¿tá? Tendríamos el ligamento nucal acá, ¿tá? Y la bursitis, lo que le decía yo antes, la bursitis se va a bilobular. ¿Tá? ¿Entienden? ¿Ah? En este caso, como no está bilobulada y no diferenciamos el ligamento nucal, es subcutánea. ¿Se entendió el razonamiento? Sí, Sí. profe, se entiende. Genial. Profe, ¿en cuánto tiempo Perdón. se puede formar eso? ¿En cuánto tiempo? Sí, Y varía mucho, depende el grado de la noxa que tengas y la intensidad de esa noxa, ¿tá? Si vos a un caballo, o sea, vos pensás, esto fue generado por un arnés de mala calidad. Si vos a ese caballo le pones esa montura de mala calidad mañana y tarde, lo más probable es que esa bursitis en una semana ya se forme, ¿tá? Ahora, si vos le pones durante 2 veces a la semana, lo más probable es que tarde más en producirse esa bolsa, ¿está? ¿Se entendió? sí, ¿Me entendés? Depende de la intensidad de la noxa que esté actuando. ¿Ah? sí, Si claro. es ¿En una... cuánto tiempo le esté, o sea, no molestando, pero cuánto tiempo esté haciéndole o fricción o lo que sea que haga que más rápido se forme? Claro, depende de la cantidad, el tiempo que esté friccionando eso ahí, va a ser la rapidez con la que se va a formar esa bolsa. ¿Ah? Mientras más grave la noxa, más rápido va a reaccionar. ¿Ah? Mientras más grave la noxa, más rápido va a reaccionar esa bolsa. ¿Estamos? Pero suponiendo que es infecciosa, ¿ah? En 15 días se te forma. Bien, Y puede llegar a fistulizar. ¿Vamos? sí, sí, Bueno, en esta es una foto del libro, pero esta es una bursitis generalmente, como ven el grado de inflamación y efusión que tiene, ¿ah? Generalmente, y bueno, otra cosa, que si es por una noxa de trauma o una noxa infecciosa, vamos a tener un factor que va a ser la temperatura local, ¿tá? En una infecciosa vamos a tener una temperatura local bastante aumentada que en hecha por un trauma, ¿entendió? ¿Ah? Profe, Sí. en el chat preguntan si se hace como una fibrosis, ¿qué tratamiento se le puede hacer? Bueno, no se me adelanten, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya vamos a ir al tratamiento. ¿Tá? Estamos en la clasificación de las úlceras y tratar de distinguir en cada región que vamos a tener, perdón, úlcera, bursitis. Y en cada región que tengamos una bursitis, tratar de distinguir y hacer un diagnóstico diferencial en cada una de las bursitis. ¿Tá? Ya vamos a llegar al tratamiento. No sean ansiosos, che. Subcutáneas. Vamos a sobre las subcutáneas, dijimos que era sobre la espina de la escápula, ¿tá? Lateral al radio, próxima distal, en la cara anterior del nudo y la del dorso.
¿tá? En la cara anterior del nudo generalmente podemos llegar a tener la subtendinosa, hay que diferenciarla con la bolsa subtendinosa del extensor digital lateral, ¿estamos? Pero también tenemos una bolsa subcutánea. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a poder distinguir en la cara anterior del nudo si es subcutánea o es subtendinosa? Por si está bilobulada o no. ¿Está? ¿Se entendió? Y siguiendo el trayecto, ustedes palpando el extensor digital lateral, si lo palpan, van a ver que la bolsa puede llegar a estar debajo del tendón y no sobre el tendón del extensor digital. Fíjense en esta, ¿tá? Es bien subcutánea. Este es un caballito de polo que le pegó a la tabla de la cancha. ¿Viste? Vieron que las canchas de polo en los costados, en los laterales, tienen unas tablas que evitan que la bocha salga de juego. Este caballo le pegó a la tabla y le provocó una bursitis subcutánea. ¿Por qué digo subcutánea? ¿Por qué? Porque si fuese de subtendinosa, ¿tá? La veríamos acá arriba. La bolsa subtendinosa generalmente es acá arriba y la vamos a ver bilobulada. Porque el tendón va a estar pasando por acá, perdón, donde se va a insertar en la primera falange, ¿tá? Entonces vamos a verla bilobulada. Fíjense que esta no está ni bilobulada ni nada, está bien subcutánea y la región donde está es distinta que la del extensor digital lateral. ¿Estamos? Ese es un tip para diferenciar este tipo de bursitis. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Siempre las ligamentosas o tendinosas son bilobuladas? Puede que sí, puede que no, ¿tá? Pero es un raciocinio que tienen que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar y tratar de diferenciar si es subcutánea o subtendinosa, ¿tá? Hay lugares que pueden llegar a no ser bilobulada o trilobulada, lugares que no, pero que ustedes saben que necesariamente en ese lugar es muy común que produzca la bolsa subtendinosa. ¿Tá? Ya lo vamos a ver, porque generalmente se da en el bíceps braquial, ¿tá? Por ahí no se da la bilobulación, pero ustedes saben que esa región es una bursitis subtendinosa del bíceps braquial. ¿Ah? ¿Quién habló? Busto, Jimena. Gracias, profe. Jimena, ¿entendiste lo que te digo? Sí, Entonces, sí, sí. depende del lugar anatómico y de dónde está la bolsa, ¿ah? Y depende de la anatomía que vos tengas de esa región, vas a poder diferenciar si es subtendinosa, subligamentosa o subcutánea. ¿Ah? Pero no te preocupes que acá te voy tirando los tips para distinguirlos cada una. ¿Está? Acá, anatómicamente, sabes que en esta región donde está la tumefacción o la fusión, acá no hay una bolsa subtendinosa. ¿Tá? Vos sabés que acá no hay una bolsa subtendinosa. ¿Tá? Por lo tanto, es una bursitis adquirida. ¿Estamos? Una bursitis adquirida subcutánea. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿los demás todo bien? Bueno, la subtendinosa tenemos por ejemplo, de lo que le decía del bíceps braquial. Esta de bíceps braquial es una de las que más manifestaciones clínicas nos puede llegar a producir. ¿Tá? Generalmente el bíceps braquial se va a insertar en la tuberosidad metacarpiana sobre el músculo extensor del carpo radial sobre un lacertum, lacertum fibroso, bueno, es para darle un poquito más de cuestiones anatómicas. Pero bueno, acá está el bíceps braquial que se va a originar en el tubérculo supraleinoideo, ¿tá? Va a pasar por acá, ¿tá? Y ahí vamos a tener la bolsa se me fue, del bíceps braquial, ¿estamos? Pero a su vez vamos a tener otro tipo de bolsa en la bolsa
infraespinosa que puede llegar a estar sobre el músculo infraespinoso. ¿Tá? ¿Estamos? Otro tipo de bolsas sinoviales, bursitis subtendinosa, vamos a tener la del navicular, que ya la nombré, del glúteo medio y la cuneana. Todas estas son subtendinosas y de importancia clínica. ¿Tá? Las que más importancia clínica van a tener van a ser la de bíceps braquial y la del navicular. Es la que más importancia tiene de la bursitis. ¿Tá? Otra subtendinosa lo vamos a tener sobre el ligamento del calcáneo. ¿Tá? Acá sobre la tuberosidad calcánea vamos a tener de una bolsa subligamentosa, ¿tá? En el gastrocnemio, pues está sobre el ligamento tendón del gastrocnemio, subtendinosa, por debajo, y después vamos a tener una subtendinosa sobre el tendón del calcáneo. ¿Tá? Y a su vez vamos a tener una de la piel, debajo de la piel, subcutánea. Se me fue. ¿Estamos? Pero en esta región tienen que tener en cuenta que también hay que diferenciarlo sobre las efusiones a nivel de las de las articulaciones del tarso. Se me fue los recesos articulares de la articulación del tarso. ¿Tá? Entonces, depende cómo sea la inspección de esa bolsa, pues de dónde podemos llegar a diferenciarla. Fíjense en cómo en la subtendinosa de la bolsa calcánea la vamos a ver hacia lateral. Esto es medial, ¿estamos? Porque tenemos la castaña. ¿Tá? Pero la subtendinosa de la bursitis calcánea se va a ver bien una efusión hacia lateral. ¿Estamos? En cambio, la subtendinosa del gastrocnemio la vamos a tener bilobulada y acá arriba. ¿Por qué? Porque fíjense que está más hacia proximal la bolsa del gastrocnemio. ¿Tá? Entonces la vamos a tener más acá proximal y bilobulada. ¿Tá? Generalmente se va a ver en esta región la bursitis del gastrocnemio. Si nosotros vemos la bursitis acá, que vamos a ver, estamos pensando ya en una bursitis del calcáneo. ¿Tá? Si nosotros tenemos una efusión en este nivel, vamos a tener una bursitis del calcáneo. Ahora, si tenemos una efusión a este nivel o acá, ¿tá? Esa efusión generalmente ¿de dónde va a provenir? Va a provenir de las articulaciones del tarso. ¿Tá? Entonces, depende de la región y del comportamiento de esa efusión, podemos ya decir que es una bursitis subtendinosa del calcáneo, subligamentosa del tendón del gastrocnemio o una artritis o una inflamación de los sacos articulares de la articulación del tarso. ¿Vamos? Fíjense en cómo es la diferencia entre esta, que está, esta bursitis de acá, que es calcánea, con esta bursitis que es subcutánea. Fíjense cuál es la diferencia. ¿Ven que acá es bien subcutánea? Fíjense el lugar donde está la efusión nos está indicando si es subcutánea o subtendinosa o subligamentosa. Bueno, otra forma de clasificar las bursitis es a través de sus aspectos clínicos, ¿tá? Que tenemos, depende de la etiología, lo que les hablé anteriormente. Tenemos las traumáticas, que son por contusión o por heridas, ¿tá? Y las infecciosas, que pueden ser consecuencia de una onfaloflebitis, que eso generalmente lo van a ver en bovinos. Es muy probable que lo pueden llegar a ver bastante más seguido en bovino que en equino. En las adenitis pueden llegar a producir algunas inflamaciones de las bolsas sinoviales, sinoviales. Y la bursitis, como la que le nombré, la bursitis de la cruz.
¿Estamos? Esas son de procedencias infecciosas. ¿Mm? Profe, una Sí. pregunta. ¿Me puede recordar qué era ónfaloflebitis? Ónfaloflebitis es cuando la ónfalo, ¿tá? Ónfalo ya te está hablando de que, que viene del ombligo, ¿tá? Generalmente es una infección que entra por el ombligo, ¿tá? Porque en el momento de nacer se infectó el ombligo, entra, se produce una septicemia, ¿tá? Y generalmente lo que suele producirse, se pueden llegar a producir una poliartritis séptica a nivel de todas las articulaciones de los bovinos, generalmente. Que también te pueden llegar a afectar las bolsas sinoviales. Pero en los potrillos, los ónfaloflebitis, los potrillos que tienen, que no toman bien el calostro después de nacer y que se les infectó el ombligo, ¿tá? Se produce toda una septicemia y termina con unas artritis sépticas, generalmente de los carpos y tarsos. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Genial. Bueno, depende, el otro tipo de clasificaciones depende del contenido. Te puede ser un contenido seroso, un seroso fibroso, un cero hemorrágico y un purulento. Obviamente que depende del contenido, nos podemos estar infiriendo qué tipo de noxa fue la que actuó. Si tenemos un contenido purulento en una bursitis, quiere decir que es una infección, que hay infección, ¿tá? Si es hemorrágico, puede llegar a ser un trauma. Si es fibroso, si es cero fibroso, podemos ya inferir que el tiempo que está transcurriendo, que ya está en un proceso crónico, ¿tá? Entonces, depende del contenido, también nos va a dar información tanto del tiempo y de la noxa que actuó, ¿tá? La clasificación clínica, como todas las patologías, las tenemos en formas agudas o crónicas. Dentro de la aguda, ¿tá? Esto es muy importante, vamos a tener las bursitis cerradas asépticas y las cerradas sépticas. Las asépticas quiere decir que están contaminadas, que tienen una infección, ¿tá? Que hay infección, tanto bacteriana o por hongo. Espero que nunca tengan una bursitis por hongo porque son terribles, y son rarísimas, ¿tá? Y las abiertas, ya al ser abiertas, ya es una séptica, ¿tá? Al haber una herida, ya la bursitis sí o sí es séptica. ¿Se entendió eso? Entonces la cerrada puede ser aséptica o séptica, ¿tá? Y la abierta sí o sí es séptica. Y después las crónicas. Dentro de las crónicas vamos a tener el higroma quístico, el higroma plástico y el higroma proliferativo, ¿tá? El higroma quístico va a ser el primer estadio de la cronicidad. El plástico ya hay bastante difusión de fibroblastos, ¿tá? Y en el higroma proliferativo ya vamos a tener fibroblastos y fibras de colágeno ya entrelazadas. Ya es bastante, y el pronóstico ya es bastante desfavorable, ¿tá? A medida que va pasando la cronicidad, mientras más crónico y más dura esté esa bursitis, el pronóstico va a ser más desfavorable. Bueno, el diagnóstico clínico, ¿cómo nos vamos a basar? Como casi todos los diagnósticos, en base a una anamnesis, donde vamos a preguntar qué pasó, cuánto hace, si tuvo antecedentes de un golpe, si tuvo antecedentes de alguna infección, en fin, ¿tá? Todo lo que podemos llegar todos los datos que a través de la anamnesis podemos llegar a rescatar. En base a los signos clínicos, ¿tá? La exploración clínica, la ubicación anatómica y el método complementario de elección para las bursitis es la ecografía. En la radiografía también podemos llegar a usar radiografía, pero con métodos de contraste, ¿estamos? Pero entre una radiografía común y una ecografía, ¿cuál va a ser el método complementario de elección? La ecografía, ¿estamos? Porque estamos sobre tejidos blandos.
pero en una radiografía con método de contraste puede llegar a servir mucho en una bursitis. ¿Tá? Los signos clínicos, vamos a tener tumefacción local, van a ser generalmente fluctuantes. Si no está contaminada esa bolsa sinovial, va a ser siempre fría, ¿estamos? ¿Ah? Si nosotros tenemos una bolsa sinovial, como le decía la de la cruz, si la tenemos con temperatura, quiere decir que ya está contaminada, ¿tá? Pero si la tenemos fría, generalmente las bursitis se comportan con frío, no son con calor. Pueden llegar a tener un poquito de calor muy al principio de la formación, ¿tá? Por un simple proceso inflamatorio que causó esa bursitis, ¿tá? Generalmente cursan sin claudicación, pero va a depender mucho de la región anatómica, porque sí vamos a tener bursitis que nos pueden llegar a producir claudicación. Ya la vamos a ver, ¿tá? Y el engrosamiento de los tejidos blandos regionales. ¿Estamos? ¿Está? Diagnóstico diferencial. ¿Con qué lo vamos a diferenciar? Con un hematoma, con un absceso, con una hidroartrosis. Todavía no lo han visto ustedes lo que es una hidroartrosis. Una hidroartrosis es cuando las afecciones articulares, ¿tá? Se produce demasiado líquido intrasinovial, intraarticular de líquido sinovial y se produce una inflamación de la articulación que se llaman hidroartrosis, ¿tá? Con lo otro que hay que diferenciarlo es con la sinovitis tendinosa, ¿tá? ¿Se acuerdan que los tendones por ahí suelen llegar a tener, algunos tendones tienen vainas tendinosas cuando generalmente pasan sobre prominencias óseas? Esas vainas tendinosas hay que diferenciar de una bursitis, ¿tá? Obviamente que eso la anatomía nos va a dar mucha ayuda para poder diferenciar una de otra. De las bursitis traumáticas, ¿cuáles vamos a tener? Vamos a tener la bursitis bicipital, la que les hablé generalmente, cuando entran a un box, ¿tá? En el bíceps, en la punta de la escápula, se golpean con la entrada del box, una patada, un roce en las paleteadas de las jineteadas, con el polo cuando se toma un hombre con el otro. Bueno, en definitiva, son traumáticas las bursitis bicipitales. La trocantérica también es traumática, la cuneana también es traumática y generalmente la cuneana se da por un estrés muy prominente en las carreras. Es generalmente por el estrés de las carreras largas que suele llegar a comprometer la bolsa cuneana. Las del olecranon, tarso y carpo. ¿Tá? Las que cursan con claudicación son la bicipital, la trocantérica y la cuneana. Cuando tenemos bursitis, tanto cuneana, trocantérica y bicipital, son animales que pueden llegar a tener signos de claudicación relacionadas a esa bursitis. ¿Tá? Profe, una pregunta. Sí. Para diferenciarlo con hematoma, ¿se puede diferenciar por el curso? Puede ser, exactamente, se puede diferenciar por el curso. ¿Qué otra cosa te puede llegar a ayudar a diferenciar un hematoma de una bursitis? A ver, pensemos. La bursitis sería subcutánea, ¿o no? Subcutánea, el hematoma también puede llegar a ser subcutáneo. No, preguntaba si era subcutánea. Pero lo pensemos porque esa es la forma de verlo, ¿tá? De razonar y pensar, a ver, claro, algo está deforme acá en este caballo, ¿tá? Algo está deforme, ¿tá? Una punción. Absceso, un hematoma, ¿tá? Tenés duda entre hematoma y bursitis, ¿tá? ¿Por qué? Porque el absceso, ¿por qué descartaste absceso? A ver. Porque la consistencia, el absceso es dura. Ajá, ¿y qué más? Los otros también pueden participar, ¿eh? Vamos que estamos Profe, ¿la diagnosticando. bursitis también es dolorosa al tacto cuando se lo aprieta? Dijimos que no, que no es dolorosa, a no ser que tenga infección. ¿tá? El absceso puede tener temperatura.
Esa me gustó. El ascenso puede tener temperatura y el hematoma no. ¿Está? ¿Está? Más allá de la consistencia, no sé quién están hablando porque estoy viendo mi pantalla, pero ¿se entendió ese razonamiento? Sí, profe. ¿Está? Sí, profe. El absceso podemos llegar a tener una temperatura, ¿está? Podemos llegar a tener dolor en el absceso, ¿está? En el hematoma y en la bursitis generalmente no vamos a tener dolor. ¿Ah? ¿Qué otra cosa podemos usar para diferenciar entre un hematoma y una bursitis que pueden llegar a ser más parecidos? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo diferenciar una bursitis y un hematoma? Les hablé mucho. Estamos hablando antes de hacer una punción, ¿no es cierto? No sé, tenés que diferenciarme, podés punzarlo si querés. Sí, sería la forma más fácil punzarlo, pero para ver antes de meter mano creo que... Ajá, Sí, pero ajá, si punzo antes un hematoma, corro riesgo también. me gusta ese razonamiento. Antes de meter mano, que sería antes de producir o invadir el cuerpo, tratar de usar lo menos cantidad de recursos invasivos que tengamos para hacer ese diferencial. ¿Estamos? Lo vamos a dejar pasar ese meter mano. Haciendo, Pero bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer antes de hacer una punción? Que una punción, obviamente, porque si hacemos una punción y sale Coloración, profe. sangre, ¿Puede es ser la un- consistencia al tacto de nosotros? puede ser la consistencia del tacto. La localización, profe. La localización, la anatomía nos va a dar mucha información, chicos. profe, La ubicación nos va a decir, bueno, acá es más probable que tenga una bursitis a que tenga un hematoma, ¿está? Pero bueno, puede ser un lugar donde podemos tener las dos cosas. Digamos, supongamos que claro, sea un lugar porque si es X, por ejemplo, una traumática, puede ser una bursitis subcutánea también. Y va a claro, ser igualmente capaz de fluctuante, creo yo, que un hematoma. claro, No va a tener perfecto, temperatura tampoco, ninguno de los genial. dos. Genial. ¿Y cómo me la diferencia entonces? Sin meter aguja, ¿no? El hematoma, Coloración, profe, de la piel. Metiendo aguja, capaz que todos los vamos a diferenciar, porque si sale sangre es hematoma. el hematoma también era muy agudo, digamos, aparecía ahí nomás, digamos, era más rápido. Sí, el curso también me va a dar una información buena. ¿Y si le metemos el ecógrafo, chicos? ¿Qué opinan? Se va a ver el líquido, ¿no? Claro, claro, el líquido sinovial se va a ver diferente a un hematoma. ¿Ah? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Capaz que sea esa una de las formas menos invasivas y más rápida y más certera de que sea un hematoma o una bursitis. Bueno, no tenemos ecógrafo, porque esa es la realidad. Ustedes se me reciben mañana y bueno, ojalá que todos se reciban con un ecógrafo en la mano, pero la mayoría se va a recibir sin un ecógrafo, como me recibí yo, supongo. O haber sido el único huevón que se recibió sin un ecógrafo. Bueno, ustedes se reciben mañana y no tienen el ecógrafo. Y están en el medio del campo y tienen que diferenciar entre un hematoma y una bursitis. Primero, el hematoma puede llegar a ser un poco más fluctuante. La anamnesis nos puede llegar a dar mucha información de cuándo hace estamos, porque si yo veo que hay, le pregunto hace cuánto, y hace como un mes, doctor, que está eso ahí. ¿Un hematoma tardará un mes y seguirá en la misma forma? ¿Qué No. dicen ustedes? No. No. ¿Ah? ¿Se acuerdan que el hematoma se podía llegar a absorber entre los 7 y 10 días, 15 días? ¿Está? ¿Estamos? O va a disminuir de tamaño seguro el hematoma en ese mes. Entonces, ahí la anamnesis nos puede llegar a dar mucha información. ¿Está? ¿Está el razonamiento? Sí, profe. ¿Estamos? Esa es la forma de razonar ante cualquier caso clínico, de un perro, una vaca, un camello, un mono, lo que vayan a hacer, ¿está? Es sentido común, porque ustedes van a tener 5 sentidos: vista, tacto, olfato, oído, gusto
Y el sexto sentido es el sentido común, que es el que más provecho le pueden llegar a sacar. ¿Tá? Profe, Sin sentido común los otros 5 no valen la pena, chicos. pero en el caso que la bursitis tenga 15 días, o sea, Sí. mayor tiempo, va a estar más duro, obviamente. O sea, el tacto va a ser va a estar más duro, eso también lo va a diferenciar Claro, del el hematoma. hematoma va a tender, el hematoma va a tender, ¿tá? A los 15 días a ser mucho más fluctuante que una bursitis, ¿tá? ¿Sí? El hematoma en los primeros días sí puede llegar a tener una tensión bastante parecida a una bursitis en los primeros estadios. Pero ya a los 15 días, ¿tá? El hematoma va a ser mucho más fluctuante que una bursitis. ¿Ah? La bursitis va a ser de consistencia más firme que un hematoma con una evolución de 15 días. Estamos hablando. ¿Ah? Ah. ¿Es sentido común, vieron? No es nada del otro mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, dijimos el tiempo de... esto no lo hablamos todavía. Bueno, las bolsas con más importancia clínica son las de constante, que tenemos la bolsa de navicular. Esto es pregunta parcial. ¿Cuáles son las bolsas con más importancia clínica? Tenemos las constantes y las adquiridas. Dentro de las constantes, la que mayor importancia clínica tenemos es la bolsa de navicular, ¿está? Es la que más podemos llegar a tener, mayor clínica podemos llegar a tener. La bolsa de bicipital. ¿Saben cuál es la bolsa navicular, no? Sí, cerca de la tercera falange ¿La abajo. puedo troquear sería? La podotroclear, sí. A ver, ¿quién me la describe? Anatómicamente, descríbanmela. O sea, el lugar topográfico. Entre el hueso navicular y el tendón del flexor profundo, digital Digital profundo. profundo. Genial, genial. Entre el hueso navicular y el flexor digital profundo vamos a tener la bolsa podotroclear o bolsa navicular. Esa es una de las que más clínica puede llegar a tener dentro de la bursitis. ¿Estamos? ¿Acá? Después tenemos la bicipital, que ya la estuvimos viendo, y después las bolsas subtendinosas del calcáneo y la cuneada. ¿Estamos? Esas son las constantes bolsas constantes que más importancia clínica tienen. Y dentro de las bolsas adquiridas que más importancia clínica tiene, vamos a tener la bolsa del olecrano, que es generalmente subcutánea. ¿Por qué? Porque las adquiridas generalmente son subcutáneas. ¿Ah? La bolsa del calcáneo, que es subcutánea, y el higroma del carpo, que es el que vimos ya, ¿tá? Que generalmente son subcutáneas. ¿Tá? Entonces, esto grábenselo porque es pregunta de parcial. ¿Por qué es pregunta de parcial? Porque le va a ser útil a ustedes en la vida clínica, en su desarrollo. ¿Me entienden? ¿Ah? Si tenemos una bursitis, ¿cuáles son las más importantes? La de navicular de cajón. La navicular y la bicipital son las que más importancia clínica tienen. Pero también tenemos las adquiridas, que son la de olecranon, calcánea y de carpo. ¿Se entendió eso? Pronóstico, siempre, obviamente, como casi todas las patologías, el pronóstico, mientras más agudas sean, mejor para tratarla y mejor pronóstico va a tener. Pero es favorable siempre que sea una aguda aséptica o dentro de los crónicas un higroma quístico. ¿Tá? Ahora ya cuando tenemos una crónica, un higroma proliferativo va a ser totalmente desfavorable porque ahí ya tenemos muchos fibroblastos y fibras de colágeno ya todas entrelazadas que hay, no hay otra cosa que quirúrgica. ¿Tá? Otra resolución quirúrgica. Y las reservadas, obviamente, que van a ser las supurativas o las agudas sépticas. ¿Está? ¿Estamos? Todo eso es tratamiento médico. De las agudas asépticas, generalmente reposos, astringentes, el DMSO de forma local. ¿Está? AINES. ¿Está? ¿Qué AINES conocen ustedes? Se fueron. Aquí no se usa el flunixin mucho. Flunixin, ¿qué más?
Buta. Buta, fenilbutasona. ¿Cuál es la dosis de la fenilbutasona? Era 2, 2,2 y 4,4. O sea, cada dosis 24 Perfecto. ¿Cuánto? ¿Gramo o miligramo? miligramos por kilo. Miligramos. Bien, bien. ¿Y qué vía? Oral y endovenosa. Genial. ¿Le pondrías intramuscular? Nunca. Nunca. Así me gusta. Entonces, AINE, fenilbutasona 2,2 a 4,4 miligramos por kilo, oral o endovenosa cada 24 horas. ¿Tá? En algunos casos, si usamos una dosis de 2,2, podemos llegar a usarla cada 12 horas. ¿Tá? ¿Estamos? Flunixin, meluminato de flunixina es 1,1 miligramo por kilo y es también endovenosa u oral. ¿Está? Estricto. Bueno, los corticoides. Sí, sí. Eh, Es re- ayer Eso me pusimos fluniximab a un caballo y era subcutáneo, intramuscular y endovenosa. Sí, tengan cuidado con los prospectos, ¿está? Igual, si vos agarras cualquier prospecto de gentamicina, te dice intramuscular la gentamicina, el antibiótico gentamicina. Yo nunca en mi vida pondría una gentamicina intramuscular, siempre es endovenosa, porque te puede llegar a producir una miositis tremenda, ¿tá? Guarda con los prospectos porque el flunixin y la fenilbutasona pónganla siempre endovenosa u oral. ¿Ah? Nunca cometen el error de ponerlo intramuscular. Hay prospectos que sí te dicen intramuscular, pero no es válido. No es válido. ¿Ah? ¿Quién era la que tenía esa duda? Jimena Bustos. Está. Jime. De nuevo. Jime, no, escucha, Jime, tené cuidado con esas cosas y por eso te recalcamos, generalmente con Walter y con los otros profes, recalcamos esa, por eso siempre te preguntamos, ¿y qué vía el flunixin? ¿Y qué vía la buta en equino? ¿Por qué? Porque sabemos que en algunos prospectos puede llegar a decir una fenilbutasona intramuscular en equino y está mal, una fenilbutasona nunca va muscular, intramuscular. ¿Ah? No sé dónde lo habrán probado y cómo lo habrán hecho. Yo no lo voy a probar y les aconsejo que no lo prueben ustedes. Es mi consejo. Pueden hagan lo que ustedes quieran. ¿Ah? Pero produce una miositis muy grave la fenilbutasona y el flunixin también. ¿Ah? Habría que probar y denunciarlo al fabricante. Y sí, te lo dejo a vos, José. Después contame si... Si vemos, a lo mejor ganar el juicio, puedes Sí. cobrar una plata. Claro, ganaste el juicio y cobraste la plata. Bien ahí. Bueno, seguimos, chicos. ¿Ah? Entonces, el tratamiento médico para las agudas asépticas, reposo astringente, demesio local, AINES, corticoides, vendajes y centesis. ¿Tá? La centesis, ¿qué entienden ustedes por centesis? Justo iba a preguntar qué significaba. ¿Alguno que nos saque el burro de adelante? Como una punción y un drenado. Una punción. Una punción. Pero ¿Ah? ¿Drenaste? Tá. Centesis es el acto, ¿tá?, quirúrgico de la introducción al cuerpo. ¿Tá? El acto quirúrgico de la introducción al cuerpo. Puede ser para una cavidad preformada, lo que sea. ¿Tá? Generalmente, una centesis, en este caso, vendría a ser la punción de la bolsa sinovial. ¿Tá? Yo, en ese caso, yo particular, o sea, la centesis está indicada en los libros, ¿tá? Yo particular trato de que si esa bursitis que yo tengo no me está causando claudicación, no está caliente y no tiene dolor el caballo, yo no la punzaría. ¿Por qué no la punzaría? Porque en el acto de punzarla o de hacer la centesis, puedo estar introduciendo, por más que yo haga toda la asepsia que corresponde,
puedo llegar a estar introduciendo un microorganismo dentro de esa bolsa sinovial y por lo tanto ya el pronóstico y el tratamiento es distinto. ¿Estamos? Entonces, si ustedes no tienen dolor, no tienen claudicación, no tienen temperatura, ¿para qué van a invadir? ¿Para qué van a hacer una centesis? ¿Está? Es mi criterio. Ahora, ustedes me dicen centesis, está bien, estás aprobado porque está en los libros. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Bueno, el tratamiento médico para las agudas sépticas es lo mismo que lo antes, pero principalmente acá lo que tenemos que hacer es la antibiótico-terapia. Y la antibiótico-terapia puede ser tanto local, adentro, ahí sí, ahí como ya tengo una sepsis dentro de la bolsa sinovial, ¿tá? Ahí sí la síntesis es válida, ¿tá? La síntesis y el lavaje y el drenaje de esa bolsa sinovial es fundamental. Primero se hace la síntesis, drenaje, lavaje y después con que le producimos un lavaje de la bolsa sinovial, generalmente yo uso Ringer lactacto o solución fisiológica, en el caso de no tener un Ringer lactacto. Una vez que producís el lavaje, generalmente al último vuelvo a lavar con un poquito de DMSO inyectable diluido, vuelvo a lavar después de hacer el lavaje con DMSO, vuelvo a lavar de vuelta con Ringer y después al último ya dejo una terapia intrabursal, ¿tá? De antibióticos. ¿Qué antibióticos se les ocurren que pueden llegar a usar localmente adentro de una bolsa sinovial? Los escucho. Se durmieron. Profe, ¿por qué usa Ringer lactato para lavar? Porque es más isotónico el Ringer lactato que los otros, ¿está? Ringer lactato solución fisiológica. Nunca usaría, nunca, si no tengo otra cosa, uso el acetato, pero prefiero Ringer o solución fisiológica. ¿Mm? El acetato ya es un poquito más ácido, no lo usaría tanto. No. En el caso que no tengas nada, usalo. ¿Tá? Porque es mejor lavarlo que dejar la infección ahí. ¿Tá? Lavarlo, pero bueno, por el hecho de ser un acetato es un poquito más irritante. Bueno, ¿qué antibiótico se les ocurre usar intrabursal? ¿Se puede usar la oxitetraciclina? Intrabursal no. Yo nunca lo usé, no he escuchado, no he leído en ningún lado la oxitetraciclina dentro de la articulación. Sí sistémica. Una oxitetraciclina sistémica, siempre y cuando sea no LA, ¿tá? Que no sea de larga acción. La oxitetraciclina en equino es endovenosa y tiene que ser la oxitetraciclina base, nunca la oxitetraciclina LA. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque produce disbiosis la oxitetraciclina LA. Le produce una disbiosis a nivel de la cuba fermentatoria del ciego, por lo tanto podemos predisponer a cólicos, ¿está? Cólico, laminitis y dejemos no la usen. ¿Estamos? Generalmente para los antibióticos locales, generalmente nos vamos a basar en 2 o 3 antibióticos: gentamicina, amikacina y cefalosporina. Cefalosporina generalmente son en estado muy grave, donde la sepsis está muy avanzada, ¿tá? Porque si ustedes ponen una cefalosporina de forma preventiva, lo más probable que pueden llegar a producir, si lo ponen intraarticular, una cefalosporina, en forma preventiva, va a ser bastante condotóxico, ¿tá? Pero generalmente esos son los 3 antibióticos que se usan en forma local: gentamicina, amikacina y, en casos muy graves, una cefalosporina. ¿Estamos? ¿Ah? La amikacina generalmente la dosis que se usa es de 250 a 500 miligramos,
¿tá? Dosis única o hasta 1 gramo también podemos llegar a usar de amicacina. La gentamicina es 150 miligramos en forma local, ¿tá? Intrabursal, ¿tá? También esas son las dosis para las intraarticulares. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, Profe, sí, sí, la dosis de amicacina. la dosis de amicacina de 250 miligramos a 1 gramo. Puedes hacerlo cada 24 horas. ¿Estamos? Bueno, gracias. ¿Estamos? Obviamente que los lavajes y drenajes, ustedes saben que tengo que, si produzco un lavaje intrabursal, puede que tenga, si es séptica, obviamente estamos ante una bursitis séptica para hacer un lavaje intrabursal, podemos ya tener un contenido seroso, purulento, ¿tá? Entonces, cuando hagamos el lavaje y el drenaje, tengan en cuenta que termino de hacer lavaje y el drenaje cuando una vez que lo que introduce, lo que sale, perdón, es de la misma calidad de lo que introduzco, ¿tá? ¿Se entiende eso? Si yo hago un lavaje con un sachet de solución fisiológica y al principio me sale pu, 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 hasta que yo no vea que lo que sale de ese lavaje bursal sea de la misma calidad de lo que entra, no dejo de lavar. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Genial. Bueno, Profe, sí, una consulta. ¿Las dosis que dijo es cada 24 horas en los 3 antibióticos que podríamos utilizar? sí, generalmente se puede usar cada 24 horas, ¿tá? Por ahí es medio traumático usarlo cada 24 horas. Generalmente se usa cada 48, pero está dentro del rango normal, la dosis normal cada 24 horas. ¿Mm? Lo común es que se use cada 2 o 3 días, pero ¿por qué? Porque te queda medio incómodo ir todos los días a ver un caballo para infiltrarle un antibiótico intrabursal, ¿tá? Es por eso más que nada. Pero si el caballo lo tenés en tu casa y le podés poner cada 24 horas, ponéselo cada 24 horas. Es lo ideal. Sí. ¿Puedes repetir la dosis de cefalosporina? De cefalosporina no dije la dosis, pero si mal no recuerdo, chequéenlo, por favor. No lo tomen a cosa. Pónganlo en consignas de pregunta. Creo que es 1 gramo por kilo. Pero pónganle un signito de pregunta porque no estoy muy seguro. ¿Está? Les prometo que la próxima que nos encontremos les doy la dosis de cefalosporina. Si alguien la tiene ahí a mano, dígala. Si está seguro, ¿no? ¿Estamos? Bueno, el tratamiento médico para las agudas sépticas supurativas, ¿tá? Es reposo, lavaje, antibiótico terapia y vendaje. Acá el criterio que tienen que tener y formarse es una vez que el tratamiento, si es séptico o aséptico, el aséptico hace un tratamiento conservador, ¿tá? Y el séptico ya va a ser un tratamiento más agresivo, ¿tá? Donde ya vamos a usar antibiótico y vamos a usar lavaje y vendaje. ¿Vamos? Esa es la diferencia que tienen que, el criterio que tienen que tener diferencial entre un tratamiento u otro. Si es una bursitis aséptica, ¿ah? No va a ser un tratamiento tan invasivo y va a ser un tratamiento más conservador. Si es una bursitis séptica, el tratamiento de elección va a ser más agresivo y donde ya vamos a tener que usar sí o sí un lavaje y un antibiótico terapia. Y depende del lugar el vendaje o no. Hay lugares anatómicos como por ejemplo un garrón, es muy difícil de que el vendaje se mantenga en el tiempo, ¿tá? Por el lugar anatómico, por la forma anatómica. ¿Estamos? ¿Tá? Tratamiento médico, el higroma quístico, dijimos que la centesis, los hiperemiantes y los higromas plásticos siempre es la resección quirúrgica. Siempre y cuando tenga una imposibilidad o no,
produzca algún síntoma la bursitis en cuanto a una claudicación o que sea dolorosa en sí, en ese sentido, o una cuestión estética. Por ahí también podemos llegar eh, ya, se me fue la cosa. ¿Estamos? ¿Está? Bueno, ahí fíjense en esta una bursitis precárpica, ¿está? Y fíjense en que cuando yo flexiono el carpo, la inflamación sigue estando permanente, ¿está? ¿Mm? Fíjense en acá, voy a poner un video, yo sé que se ven bastante entrecortados y encima este caballito no corría mucho, pero bueno, fíjense en a ver si claudica o no claudica el caballo. La verdad que el video es mala calidad, pero bueno, es el mismo caballo. Si ustedes pueden llegar a ver ahí, fíjense, ahí está la bursitis, ¿está? Y en realidad el caballo no claudica. Es un caballo, un soco que no quería caminar nada más, pero no claudicaba. Y esa es la bursitis precárpica. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, profe, la Esto parece que plástica tiene que... mucho. Sí. Oye, estoy a full. Que recién nombró el higroma plástico. Sí, Jiménez, dime. ¿Cuál era? No. El higroma plástico, ¿se acuerdan que dentro de las bursitis crónicas, ¿tá? Tenemos el higroma quístico, el plástico y el proliferativo? ¿Está viendo ahí mi pantalla? Sí. ¿Ah? El plástico, ¿tá? A diferencia del quístico, es una membrana quística, ¿tá? Se formó una membrana quística a diferencia de las otras. El plástico tenemos la proliferación de fibroblasto. Y el proliferativo vamos a tener fibroblasto y colágeno. ¿Ah? Va a ser mucho más duro el proliferativo que el plástico. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Está, genial. ¿Alguna otra duda, chicos? Ahí terminamos lo que es bursitis. ¿Vamos? Estamos. Sí, profe. ¿Les quedó claro alguna duda? ¿Nada? ¿O les aburrí? ¿O estaban hartos? ¿O no entendieron nada? ¿O salió genial? Estamos cansados por el parcial. Por el parcial, por eso puse